Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen su lugar y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a tener nuestra Biblia a la mano para ver lo que dice el texto número 9 acerca de David. Primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 9, dice que David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. ¿De quién otro se dice que Jehová era con él? O que Dios era con él. A ver, ¿alguien recuerda? Hay un personaje. Josué, ¿no? Moisés, José. En repetidas ocasiones se dice, y Dios era con José, y Jehová era con José, Dios era con José. De José, este texto me llamó mucho la atención al estar leyendo, porque dice que David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él, y me pregunté, bueno, ¿y qué edad tenía aquí David? ¿Qué edad tenía? Porque conocemos la historia de David, porque hay un hombre en Betlem llamado Isaí, que tiene ¿cuántos hijos? ¿7? A ver, 7 u 8. Según yo son 8. Vamos a ver, son 8. Sí se menciona el número 7, ya sé por qué nuestra hermana Nelly dijo 7, porque dice que tenía 7 cuando los llamó. Vamos a primero de Samuel, capítulo 16. Tiene 8 hijos, se nos dan el nombre, primero de Samuel 16, se nos da el nombre de los 3 mayores. A ver, estamos en primero de Samuel 16. Ya estamos allí. A ver, ¿en qué versículo dice que hay un hombre que tiene? Versículo 10. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Jehová, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y entonces Samuel dice a Isaí: ¿han se acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Sí se menciona, por eso dijo 7, son 7, y Samuel le dice: son todos los mozos. Dice: bueno, pues tengo otro, se llama David, pero pues no creo que cuente mucho. Él es el que cuida las ovejas, porque Dios le había dicho a Samuel, llena tu cuerno de aceite, te voy a mandar a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto rey. Y cuando Samuel, conocen la historia, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí ahí en Betlem, decía yo que se nos dan a conocer el nombre de sus primeros 3 hijos, de los mayores, porque dice que cuando llegó, versículo 6, ahí mismo, aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab, el primero. Y cuando Samuel ve a Eliab, dice: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y se apresta para ungir a Eliab. ¿Y qué le dice Dios? Le dice: no, este no es. Versículo número 7, muy conocido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Versículo 8, después vino Abinadab, y dijo el Señor: tampoco es este. Después, versículo 9, vino Sama, y el Señor le dijo: tampoco es este. Pasaron 7 y dijo: ninguno de estos es. ¿Se acabaron los mozos? No, dice: queda uno. Pero precisamente quiero detenerme en el versículo 7, porque dice, y este texto es muy conocido, cuando Dios le dice a Samuel que el hombre mira solamente lo que está delante de sus ojos.
pero Jehová mira el corazón. Dios conoce los corazones. Y me detengo a reflexionar un poco en esto, porque este texto nos muestra que Dios ve lo que nosotros no podemos ver en las personas. Samuel se deja llevar por su vista al ver a Eliab, dice ver su estatura y ver su parecer. Y para Samuel dice, este es idóneo. Eso es lo que está viendo Samuel. Este es idóneo, he aquí delante de nosotros está el ungido de Jehová. Nosotros no podemos ver lo que Dios ve en las personas. Muy distinto. Una cosa vemos nosotros en las personas, o incluso una cosa vemos de nosotros mismos, pero Dios ve algo diferente en las personas e incluso en nosotros. Y esto me hizo pensar en cómo me ve Dios, en cómo te ve Dios. No cómo nos ven las personas, porque las personas nos ven de una manera, ¿no? Y hace unos días nos reíamos con Katy, porque hubo una hermana allá en Cuernavaca, que en una ocasión, hace años, es algo curioso, gracioso, porque le dijo, y la hermana Katy será inmensamente feliz con el hermano Rogelio. Esa fue la apreciación de nuestra hermana Tere, ella ya está con el Señor. Y nos comenzamos a reír, ¿cierto? De eso que dice la hermana, porque una cosa es lo que la gente ve de nosotros, y otra muy real, lo que vivimos nosotros, lo que somos nosotros. Samuel ve a Eliab y dice, Samuel ya era viejo, ya estaba grande. Yo hasta me lo imagino a lo mejor bajito y mirando hacia arriba y dijo, este hombrezote, ¿no? Este es el ungido de Jehová. Y dice, no, espérate, yo no veo lo que tú miras con tus ojos. Y decía que me detengo aquí porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos equivocado al mirar a las personas, al elaborar un juicio, ¿sí?, de una persona simplemente por la mirada, por lo que nosotros vemos? Y cuán equivocados hemos estado de elaborar esos juicios o esos comentarios de las personas que nosotros miramos, ¿no? A veces vemos a las personas y no creo que tenga la capacidad que este era el caso. ¿Cómo era David? Para empezar, era el más pequeño, ¿sí? Versículo 12 de este mismo pasaje, primero de Samuel, dice que era rubio, era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Ese es David, jovencito. Llegué a este pasaje nuevamente por lo que les dije, que leímos en Crónicas, que David iba creciendo, iba adelantando y Jehová era con él. Este hombre, este muchachito mozo, rubio, de hermoso parecer y bello aspecto, cuando Samuel lo vio, ¿qué habría pensado? Yo me lo imagino delgadito, tan delicado en sus rasgos, porque era rubio, de hermoso aspecto, de hermosa apariencia, y así como diciendo, ¿este irá a ser el guerrero? ¿Este irá a ser el rey? Y les dije que nos equivocamos al mirar a las personas y tener un concepto de ellas sin conocerlos, guiados solamente por lo que vemos. Dios no veía eso en David. Dios no está mirando esto en David. Él es demasiado joven. Podemos caer en los extremos, o mirar con mucho aprecio a una persona y decir no tiene la capacidad de cualquier cosa.
O decir, no, no tiene la capacidad, solamente por el aspecto que tenga, por la apariencia que la persona tenga, dejándonos llevar por nuestra mirada, ¿no? Por algo que nosotros vimos y llegar a una conclusión solamente por una mirada, creo que no, estaríamos muy equivocados. Dios no se equivoca en mirar a las personas. Dios se había fijado en David, rubio, sí, de hermoso parecer, de bello aspecto, sí. ¿Quién se iba a imaginar que allí había un guerrero valiente? ¿Quién se iba a imaginar que en ese mozo había un pastor no de ovejas, sino pastor de un pueblo de Israel? ¿Quién se iba a imaginar que en ese jovencito había un príncipe, que es el título de nuestra exposición, pastor y príncipe del pueblo de Israel? ¿Quién se iba a imaginar? Se calcula que él tenía aproximadamente, ¿qué edad? Yo sé que sí lo saben. ¿Qué edad tendría más o menos? Por el siguiente relato del capítulo 17, pasaje conocido también, el enfrentamiento de David con Goliat. Ese día que llegó Samuel, lo ungió a ese mozo, lo ungió con aceite, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y desde ese momento, versículo 13, dice, tomó el cuerno del aceite, ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Desde ese día el Espíritu de Dios estuvo con David, levantóse luego Samuel y volvió a Rama. Desde ese día el Espíritu de Dios estuvo con David. De allí hasta toda su vida. De hecho, David, ¿alguien sabe cuántas veces fue ungido? 3 veces, gracias. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué esta no contó? ¿No fue buena? ¿No fue la buena? ¿Cuál es la buena? Es como, ¿han conocido a alguien que se ha bautizado 2 veces o 3? Yo sí conocí a alguien que dijo, no, pues es que yo he llegado a las iglesias, me dicen, ¿te tienes que bautizar? Dice, me bautizo. Le digo, ¿y cuál es la buena? David es ungido 3 veces. Y esta es la primera vez que Samuel lo unge, pero la Biblia dice, desde esa primera, ¿sí? El Espíritu de Jehová tomó a David y de ahí no lo soltó. Todos los años de su vida. Esto es importante. Importante porque lo que leímos en Crónicas, David iba creciendo, adelantando y Dios era con él. Y partiendo del punto A, de que Dios no ve lo que el hombre mira con sus ojos, sino que Dios mira el corazón. Dios sabía que allí había un pastor y un príncipe, el príncipe de su pueblo. Y Dios sabía que para llegar del punto A al punto B, había un proceso de tiempo. Y ya hemos hablado de los procesos, que los procesos llevan su tiempo, los procesos son dolorosos, en el proceso hay aprendizaje, en el proceso hay equivocaciones, y más que equivocaciones, aquí en la vida de David hay pecados, ¿sí? Y pecados terribles. Todos los pecados son terribles, déjame decirlo. Pero ¿qué está viendo Dios? Está viendo al mozo, flaquito, rubiecito, de hermosa apariencia. ¿O Dios está viendo al pecador? ¿O Dios está mirando su corazón y dice, aquí hay un príncipe y hay un pastor? Pero hay un proceso. Esto va a llevar tiempo. ¿Y te das cuenta cómo Dios no mira lo que el hombre mira? Y que así en la iglesia, los que estamos aquí en la iglesia, los que formamos parte del pueblo de Dios, de la misma manera, ¿sí? A veces la gente puede observarnos, puede hacer comentarios acerca de nosotros, la verdad la tiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Y porque Dios conoce mi corazón. Porque estamos en el proceso, pero sí, desde que Dios nos tomó, comenzamos ese proceso.
Y en el proceso nos hemos equivocado y sin lugar a dudas nos vamos a seguir equivocando. Pero hay cosas en la vida de David, porque el siguiente capítulo, 1 de Samuel 16, habla de que los filisteos, pasados los días, se juntaron para pelear y hacer guerra contra Israel, y los 3 hijos mayores de Isaí fueron reclutados en el ejército de Saúl, esos que ya nosotros mencionamos, Eliab, Abinadab y Sama. No sabemos qué tiempo hay entre el relato de la unción y el enfrentamiento de Goliat, pero lo que sí sabemos es lo que la Biblia dice. Isaí le dice a David: mira, quiero que vayas a ver a tus hermanos. Toma contigo un efa de grano tostado y 10 panes para tus hermanos. Además, llévate 10 quesos, dice, para el capitán. Acércate al capitán y pregunta si tus hermanos están bien. Pregunta si les va bien. David obedeció a su padre. Cuando se va al frente de la guerra, se encuentra con que hay un hombre desafiando a los ejércitos de Israel, al ejército que Saúl había reclutado para hacer guerra contra los filisteos, y de repente escucha cómo el filisteo está desafiando a los ejércitos del pueblo de Dios, diciendo, retándolos: que venga un hombre de su ejército a pelear conmigo. Si vence, nosotros seremos sus siervos, o si no, ustedes van a servirnos a nosotros. Y dice la palabra de Dios que esto lo hacía Goliat repetidamente. Y cuando David llegó ahí, preguntaba por la edad de David. ¿Alguien me dijo? No, ¿verdad? Más o menos alrededor de 25, no, se fueron muy allá. 17 años dicen la mayoría de los comentaristas. 17, 18 años. Así que decíamos, no sabemos el tiempo de la unción a pero aquí se calcula por un término que se utiliza, mozo, que es la adolescencia tardía en la clasificación que hacen los judíos de las edades. En eso se basan para decir, era un mozo, un adolescente tardío. No era un joven, pero era un adolescente tardío, 17, 18 años. Es la edad que tiene. Por eso dije, a ver, un jovencito ungido, rubio, que Samuel diría, y Dios dice, sí, es ese, levántate y úngelo. Pero Señor, ¿estás seguro que es este? No es el grandote, no, es ese, el flaquito, el güerito, ese es, úngelo. Dios no se equivoca al elegirnos. Dios no se equivocó al traerte al pueblo, al traerte a la iglesia. Bueno, al pueblo, no a la comunidad, al pueblo de Dios. Dios no se equivocó. No, hermano, pero es que, mire, yo me he equivocado muchas veces. Dios no se equivocó. Tú te has equivocado y yo me he equivocado, pero Dios no se equivocó al llamarte, al sacarnos de las tinieblas y ponernos en luz admirable. Dios no se equivocó. Dios pudo haber llamado al grandote, Dios pudo haber llamado al fuerte, Dios pudo haber llamado al guapo, Dios pudo haber llamado al inteligente, pero Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Porque Dios no ve lo que el hombre mira. Dios mira el corazón y dice, yo voy a hacer de ti algo precioso. ¿No? Yo voy a trabajar contigo. Yo sé que del punto A al punto B va a haber tiempo, pero lo que Dios está viendo no es ni siquiera el proceso. Dios está viendo el final. Aquí está un príncipe y aquí está un pastor. Eso es lo que Dios está mirando. David se enfrenta, ya nosotros conocemos, ustedes conocen la historia, se enfrenta al filisteo, le dice a Saúl, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y Saúl le dice, no, pero pues si tienes la apreciación ahora de Saúl, pero tú no puedes, o sea, eres un muchacho, ve, Goliat, casi 3 metros, armado, guerrero. Tú ves las posibilidades y en la casa de las apuestas, ¿quién va a ganar?
Goliat. Uno no apostaría. Hermano, Dios apostó por nosotros y no se equivocó. No se equivocó Dios. Ya nosotros conocemos el desenlace de esta historia. Pelea, dice, le quisieron poner la armadura, intentó caminar, dice, no, yo no me puedo mover con esto. A ver, traía su morralito, alzó 5 piedras, tomó su onda y se enfrenta dice, yo voy a pelear. Y ahora la apreciación de Goliat. Ya vimos la apreciación de Samuel, viene la apreciación de Saúl, dice, no, tú no. Ahora la apreciación de Goliat. ¿Cómo ve a David? Se empieza a reír, me lo imagino así. Tú vas a pelear conmigo. Ay, chamaco. Era un chamaco de pañales al lado de Goliat. ¿Tú crees que yo soy un perro para que vengas a mí con piedras y con palos? Y David le dice, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tomó su onda, sacó de su morralito, del saco pastoril, comienza a girar su onda y a la primera incrusta una piedra en su frente. David es victorioso. Este hombre, este joven, de esa primer batalla, decíamos 17 años, no ascendió al trono inmediatamente. ¿A qué edad comenzó David a reinar? Decíamos que hubo 3 unciones, la primera, 1 Samuel 16:13, la segunda está en 2 de Samuel 2:4, para quien la quiera cotejar, que fue en Hebrón, y la tercera, que 2 de Samuel 5:3, ahí están las 3 unciones. 2 se menciona que fueron en Hebrón, porque una fue delante de los príncipes, y la tercera que leímos en 1 de Crónicas 11, que es igual que 2 de Samuel 5:3, ya se hizo delante de los ancianos, pero con todo el pueblo de Israel. Llamaron a todas las tribus, dijeron, sí, tú eres el rey, y ahí es donde los ancianos de Israel le dijeron, vamos al pasaje que leímos, 1 de Crónicas, capítulo 11, 1 de Crónicas 11, versículo 2, le dijeron, además, antes de ahora, aún mientras Saúl reinaba, dice, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo. Ahí está, tú vas a ser pastor de Israel. Y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. De aquí tomamos el título, pastor y príncipe. ¿Qué había visto Dios? Un pastor y príncipe de su pueblo de Israel. Porque Jehová mira el corazón. Dios no ve lo que los hombres vemos. Nosotros vemos a las personas y, ¿cómo dice? No damos un peso por ellos. No damos un quinto por esa persona. Tú no das un quinto por alguien. Dios dio su sangre, que fue el precio con el que nos rescató. A los ojos del mundo, tú y yo no teníamos ningún valor. A la apreciación de los ojos de Samuel, a la apreciación de los ojos de Saúl y a la apreciación de los ojos de Goliat, David no valía un quinto. Perdón por la expresión. Y lo mismo puede pasar con nosotros, ¿no? La gente no daría nada por Rogelio, ¿no? Menos por Rogelio, ¿no? ¿Y de dónde viene? De San Andrés, no, menos de San Andrés. ¿Y quiénes son los de San Andrés? Como cuando decían, ¿no? Y de allá de Nazaret, ¿habrá algo bueno? Si el mismo Señor Jesucristo, ¿qué decían de él? ¿Algo bueno viene de Nazaret? ¿En serio? ¿Allá de Galilea, de los gentiles? ¿Algo bueno? Hermano, Dios no ve lo que a los ojos del mundo no valemos, a los ojos a lo mejor de las personas no tenemos el valor. ¿Sabes quién nos dio el valor? Dios. Y nos miró y dijo, precio de sangre. Ese fue el precio que Dios pagó por nuestro rescate.
porque Dios no ve lo que el hombre mira. Dios estaba viendo a un príncipe. Segundo de Samuel 5:4, para no dejar en el aire qué edad tenía David cuando comenzó a reinar, aunque yo sé que sí lo saben. ¿Cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar? Cuando comenzó a reinar, segundo de Samuel 5, versículo 4, dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Cuando comenzó a reinar tenía 30 años, la edad de los sacerdotes. Cuando entraban en funciones ya oficiales los sacerdotes, la misma edad en la que Cristo comenzó su ministerio, a los 30 años. Dice, este mismo Jesús era como de 30 años cuando comenzó. 30 años tenía David, de los 17, 18 que se calcula de cuando fue ungido, cuando se enfrenta a Goliat, a los 30 años, y su proceso todavía no estaba concluido. Cuando él es ungido, dice que reinó sobre Hebrón 7 años, de ahí las unciones. Bueno, ahorita ya no me voy a meter más en la explicación de las unciones. Reinó en 7 años. En esa tercera unción, cuando dice, no, tú eres el pastor y tú eres el príncipe. Ya los ancianos lo habían visto. Dice, desde antes que Saúl, cuando Saúl todavía reinaba, tú ya sacabas al pueblo, Dios te hizo pastor y príncipe, David. Este es el momento, lo ungen por tercera vez, y entonces David asciende al reino, va, conquista la ciudad de Jerusalén, Jebús, estaba ahí el Jebuseo, y establece la capital hasta el día de hoy, porque eso estaba en los planes de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que estando David en Jerusalén, un día, ¿sí?, mientras él se paseaba sobre la azotea de su palacio, ve a una mujer bañándose y pasa lo que ustedes ya saben que pasó? Y el pueblo habría dicho, ¿y este es el príncipe? ¿Y este es el pastor? Este es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Porque Dios no miró ni el principio ni el proceso. Dios vio el final. Y dijo, este es un pastor y es un príncipe, y este es un varón conforme a mi corazón, dijo Dios. Dios vio el final, Dios ve el final. ¿Sí? Por eso decía que a veces nosotros miramos a las personas o a nosotros mismos, ¿no? Porque podríamos creer una cosa de nosotros que no somos, versus lo que Dios ha determinado que seamos, o lo que Dios realmente ve en nosotros. Sí, David cometió graves errores, graves pecados, contabilizó al pueblo, a su ejército, pensando que su confianza estaba en ello, trajo consecuencias, sí, pero Dios no había, dijimos al principio, Dios no se había equivocado. Dios dijo, eres un pastor, eres un príncipe de mi pueblo. Dios lo había determinado. Así que David es lo que Dios dice que es, contrario a lo que los hombres pudieran haber dicho en su momento que David era. Dios prolongó la misericordia con David y lo transformó en lo que el Señor quería que fuera David. Decíamos que los llama no por el proceso, sino por la conclusión, la obra concluida. Primero de Samuel 13:14. Le llama de esta manera por la obra concluida, no por el proceso. En el proceso hubo terribles pecados, hubo equivocaciones, hubo yerros. Primero de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será durable, le dice Dios a Saúl. Samuel a Saúl, cuando había pecado, cuando había desobedecido, dice, Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sí? Vean cómo se expresa aquí el profeta diciendo de David
que es un varón según el corazón de Dios, dice, el cual Dios ha mandado que sea, no que es, que sea capitán sobre su pueblo. Dios había determinado hacer de David ese pastor y ese príncipe. Por eso, nosotros hemos leído que este hombre crecía, adelantaba, primero de Crónicas 11:9. Crecía, adelantaba, y Jehová de los ejércitos era con él. Dios fue con David en todo su proceso, aún en sus faltas, aún en sus pecados. Dios miró la conclusión, Dios vio la obra terminada, Dios lo llamó de esta manera, aún sabiendo las cosas, porque Dios sabía perfectamente lo que iba a suceder en la vida de David, como sabe lo que pasa en nuestras vidas. Y esta es la misma confianza con la que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, la misma confianza con la que el siervo de Dios le dice a la iglesia de los Filipos que él está confiado de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estamos en el proceso. Dios ve algo en nosotros, ve una obra terminada, Dios ve nuestros corazones, Dios conoce sí nuestras faltas, Dios sabe el proceso que estamos llevando, pero al final Dios va a hacer de nosotros y en nosotros y con nosotros lo que Él ha determinado hacer. ¿Por qué Pablo cuando escribe a la iglesia dice los santos, los santificados? Cuando vemos que más adelante le dice que en la iglesia había ex homosexuales, ex adúlteros, ex todo lo que nosotros leemos en la carta a los Corintios, dice, eso erais vosotros. Sí, pero Dios está viendo el proceso y Pablo habla de la obra terminada en la vida de los creyentes y dice, esos son los santificados en Cristo Jesús. Así que Dios tomó a David, lo tomó del cuidado de las ovejas de su padre, donde sin lugar a dudas aprendió muchas lecciones de cómo pastorear a un pueblo. Dios lo estuvo capacitando, Dios lo llevó, pero finalmente Dios hizo de David lo que había determinado hacer, un varón conforme a su corazón, un príncipe y un pastor en medio de su pueblo de Israel, solamente para la gloria de nuestro bendito Dios. Y queridos hermanos, lo que Dios está haciendo en nosotros también es para la gloria de su santo nombre. Que así sea. Amén.